Hola alumnos, bienvenidos a un nuevo video donde vamos a ver las derivadas de orden superior. Entonces, las derivadas de orden superior tienen que ver con la definición de la derivada. Recordemos lo que habíamos visto antes, ¿no? Si tenemos una función f de x, la derivada de esa función, la primera derivada, sería simplemente un límite cuando h tiende a 0 de la función f de x más h menos el f de x, todo esto dividido por h. Esa es la primera derivada. Si quisiéramos la segunda derivada de x, también se podría calcular, ¿no? Siempre y cuando exista esa derivada. Y sería límite cuando h tiende a 0, pero en vez de poner la función de x más h, ahora sería la función derivada. La primera derivada de x más h menos el f' de x. Todo esto dividido por el h. Si quisiéramos la tercera derivada de la variable x, ¿no? F tercera de x, esto sería igual a límite cuando el h tiende a 0 de la segunda derivada de x más h menos el f segunda de x, ¿no? Todo esto sobre h. Y así podríamos generalizar porque podríamos tener la derivada enésima de x, que sería igual al límite cuando h tiende a 0. Notar que si tenemos segunda derivada, recurre a la primera derivada. Si tenemos tercera derivada, recurre a la segunda derivada. Si quisiéramos cuarta derivada, tendría que recurrir a la tercera derivada. Y asimismo, la derivada enésima recurriría a la función n-1 derivada, ¿no? De x más h menos f de orden n-1 o derivada n-1 de x, y todo esto dividido por el h. Lo que debemos también tener en cuenta es lo siguiente. Tener en cuenta la notación, ¿no? Tener en cuenta la siguiente notación. Notaciones. A ver, ¿a qué se refieren estas notaciones? Aquí tenemos prácticamente cómo es la primera derivada, segunda derivada, tercera derivada y enésima derivada. Pero sus notaciones son distintas, ¿no? Hemos visto varias notaciones. Esta es la forma de representar a la primera derivada, o también esta, ¿no? O cuando vimos la regla de la cadena, utilizamos esta notación. O también podríamos utilizar esta notación, derivada con respecto a x de f de x. O también la d mayúscula sub x de y, ¿no? Esas todos denotan primera derivada. Ahora, la segunda derivada sería y segunda, f segunda, d cuadrado de y entre dx al cuadrado. D al cuadrado sobre dx al cuadrado de f de x. Notar que esta notación no sería d cuadrado de y sobre d al cuadrado, d de x al cuadrado, sino significa segunda derivada de y con respecto a la variable x. Esto también sería segunda derivada de la función f de x con respecto a la variable x, ¿no? Igual aquí, segunda derivada de la función y. Ahora, una cosa muy importante, estos superíndices tienen que estar dados en números romanos. Por ejemplo, si a mí me dicen y a la 3 en este caso, esto significa que y está elevado al cubo. Más si es que tengo y tercera, esto significa que es la tercera derivada. O el orden de su derivada sería 3. En números romanos significan derivada y en números significa que es una potencia, ¿no? Eso tener en cuenta para las siguientes explicaciones. Igualito la tercera derivada, se tendría esa notación, y la derivada enésima le pondríamos un paréntesis, ¿no? Si es que nos dicen, por ejemplo, y paréntesis 7, superíndice 7, significa que esta es una derivada eh, que va a ser de orden 7, ¿no? O sea, séptima derivada significa eso.
Bien, veamos algunas aplicaciones con respecto a las derivadas de orden superior. Por ejemplo, aquí tenemos que si consideramos a esta función x que depende de t, la posición de un móvil en un tiempo t, entonces esa va a ser la función posición, ¿no? X de t es la función posición y b de t igual a x' de t es la función velocidad. A de t, o sea, la aceleración sería la función aceleración, es la segunda derivada. Esas son las principales aplicaciones de las derivadas de orden superior. Veamos algunos ejemplos para que sea más fácil el entendimiento. Ejemplo. Calcular la derivada enésima si y es igual a un e elevado al 1 a por x. ¿Ya? Esa sería entonces nuestra función. Empezamos. Si tenemos entonces que y es igual a e a la ax, podríamos calcular su primera derivada, ¿no? Este sería entonces la derivada del exponente, que sería a, multiplicado por e elevado a la a por x. Segunda derivada sería así, ¿no? A multiplicado por, ahora, la derivada de esta función, que nuevamente sería a por e elevado a la ax. Como resultado aquí tendríamos que sería a al cuadrado por e elevado a la a por x. Si quisiéramos tercera derivada, este sería el a al cuadrado multiplicado nuevamente por la derivada de e elevado a la a por x, que sería a e elevado a la a por x, ¿no? Y este resultado es a al cubo e elevado a la a por x. Si quisiéramos una derivada más, ¿cómo sería esto? A al cubo multiplicado por la derivada de e a la a por x, que sería a e elevado a la a por x, ¿no? Y este resultado sería a elevado a la 4 e elevado a la ax. Listo, entonces, si queremos hacer una generalización de todo esto, podríamos tener que la derivada enésima simplemente sería a la n multiplicado por e elevado a la a por x, ¿no? La función entonces dependería de este parámetro n. Si es que nos pidieran, ¿no? ¿Cuál es la derivada de y a la 99? Entonces, utilizando esta relación, diríamos que es a elevado a la 99 por e elevado a la a por x, ¿no? Ya está. Ese sería entonces el primer ejemplo que vamos a ver aquí. Veamos un siguiente ejemplo. Hallar la derivada enésima si, por ejemplo, y es igual a seno de x. Entonces, aquí tenemos y', la derivada primera sería el coseno de x. La segunda derivada sería menos seno de x, ¿no? La tercera derivada tendría que ver con menos coseno de x. La cuarta derivada sería seno de x. La quinta derivada sería igual a coseno de x. La sexta derivada tendría que ser menos seno de x. Y creo que así nos pasaríamos el tiempo calculando la siguiente derivada y no llegaríamos a saber cuál es esta función, ¿no? Entonces debemos empezar a razonar un poco más aquí. Entonces, como todas las funciones, todas las derivadas tienen seno y coseno, es lógico pensar que esta función y de términos derivada enésima sería una combinación de seno de x más un coseno de x. ¿Estamos de acuerdo? En algún momento este coeficiente podría ser 1, menos 1, 0, igual aquí, 1, 0, menos 1, esos valores, ¿no? Entonces vamos a tener que poner un coeficiente aquí.
un A y aquí, por ejemplo, un B. Es más, si tú te das cuenta, este A y este B deben depender de este parámetro n, ¿no? Del orden de la derivada. Pues ya seno de x ni coseno de x no dependen de esa variable. Entonces podríamos tener que y enésima, la derivada y enésima sería así, ¿no? Un f sub n multiplicado por un seno de x más un g sub n multiplicado por el coseno de x. Notar lo siguiente, ¿no? Si analizamos en la función para los coeficientes de x nada más, analizamos para la función f de n, tendríamos una tabulación siguiente. A ver, por aquí veamos esto. Ya, supongamos que aquí tenemos n y quiero calcular el f de n. ¿Qué valores tendríamos aquí? A ver, suponiendo que el valor de n sea igual a 1. N igual a 1 significa que estaríamos en la primera derivada. Estamos analizando el coeficiente de seno de x, o sea, sería 0, ¿no? En este caso sería 0. Ahora, si es que el n fuera igual a 2, o sea, estaríamos en la segunda derivada, y ahí sí el coeficiente de seno de x sería menos 1. Si n fuera 3, estaríamos aquí. Observamos que no hay término en seno de x. Quiere decir que aquí sería 0. Si tenemos n igual a 4, estaríamos en la cuarta derivada. Y observamos que sí hay un coeficiente y ese sería igual a 1. ¿No? Si n fuera 5, por ejemplo, si n fuera 5 estamos aquí y el coeficiente de seno sería 0. Entonces tendríamos que eso valdría 0. Y por último analicemos si es que fuera 6. Si fuera 6 estaríamos en este caso y su coeficiente sería menos 1. Ya tenemos esa tabulación. Entonces, a ver, hagamos la otra tabulación de la otra función, de la función g de n. Supongamos que tenemos aquí n y tenemos los valores para g de n. A ver, empecemos. Si n es igual a 1, estaríamos en la primera derivada. Y como sabemos que g de x es coeficiente de coseno de x, su valor tendría que ser 1. ¿Estamos de acuerdo? 1. Si fuera 2, estaríamos en la segunda derivada y su coeficiente del coseno sería 0. Si tenemos 3, n igual a 3, estaríamos aquí y su coeficiente tiene que ser igual a menos 1. Si fuera 4, estaríamos aquí, coeficiente 0. Si fuera 5, estaríamos aquí y su coeficiente sería 1. Si estamos en 6, estaríamos en esta derivada y su coeficiente tendría que ser 0. Ahora, vamos a ver qué funciones deberían ser este fn y este g de n. El f de n adecuado ahí podría ser lo siguiente, ¿no? A ver, simulemos una función para f de n de esta forma. Coseno de npi sobre 2. A ver, veamos si es que cumple o no. Aquí, para n igual a 1, tendríamos un coseno de pi medios. El coseno de pi medios es 0, está correcto. Si n fuera igual a 2, entonces sería 2pi entre 2, simplemente pi. Coseno de pi es menos 1, correcto. Si es que es 3, tendríamos coseno de 3pi medios, que sería 0, ¿no? Si es que es 4, tendríamos coseno de 2 veces pi, que sería 1. Si es que es 5, coseno de 5pi medios nos estaría dando 0. Si fuera 6, sería coseno de 3pi. Y ese coseno de 3pi sería igual a menos 1. Está correcto. Entonces, lo que hemos logrado con esto es encontrar a la función f de n, ¿no? Ahora aquí, en esta otra tabulación, consideremos a g de n igual. Miren, como es una combinación lineal, aquí también será un valor parecido al coseno de pi medios, ¿no? Para que intercale los valores más menos 1 y el 0. Entonces tendría que ser el seno de n pi sobre 2. Veamos si satisface o no.
Si es que tenemos n igual a 1, sería seno de pi medios, que sería igual a 1. Si fuera 2, sería seno de pi nada más. Seno de pi es 0. Si fuera 3, sería seno de 3 pi medios, que sería menos 1. Si fuera 4, 4 pi medios sería 2 pi, ¿no? Seno de 2 veces pi sería 0. Si es que fuera 5, seno de 5 pi medios, 1. Si fuera 6, 6 pi medios sería 3 pi. Y ese valor sería 0. Entonces con eso lo que estamos encontrando es el valor de g de n. Por lo tanto, diremos que la derivada enésima de la función sería f de n, que ya le hemos, a ver, pongamos nuevamente la fórmula que propusimos, por el seno de x más g de n multiplicado por el coseno de x, ¿no? A ver, y ahora tendríamos aquí derivada enésima, sería simplemente f de n sería coseno de n pi medios por el seno de x más seno de n pi medios por el coseno de x. Y esto no va a ser otra cosa que todo este desarrollo es el desarrollo del seno de un ángulo compuesto, ¿no? En este caso sería así, seno de x más n pi medios. Y esa sería la derivada de la función seno de x, pero derivada enésima, ¿no? Esta de aquí sería entonces ya la respuesta a este ejercicio.